Maestros de clasificaciones. En la creación de los maestros de clasificación de empleados, el sistema permite ingresar los diferentes grupos de nómina, cargos, centros de costo y turnos, entre otros. Por las opciones de maestros, clasificación de empleados, podemos ingresar los diferentes maestros como los grupos de nómina, los cargos, los centros de costo, las dependencias, los turnos, los grupos de autoliquidación, los bancos corporaciones, cajas de compensación y las sucursales. Por medio de estos maestros definimos al sistema los parámetros generales para trabajar con el módulo de nómina. Una buena definición y revisión de estos garantizan un óptimo resultado de la información. Observemos la forma de crear los grupos de nómina. Este maestro sirve para clasificar los empleados por periodos de pago. Las empresas pueden manejar diversos periodos de pago como semanal, decadal, quincenal o mensual. Ingresemos el código con el cual deseamos crear el primer grupo. Ingresemos el 03 y en la descripción coloquemos nómina mensual. Una buena definición del grupo de nómina va a permitir la liquidación y generación de las nóminas. La gran mayoría de los procesos y procedimientos de nómina son manejados por grupos de nómina. En este maestro se recomienda crear un grupo de retirados, con el fin de trasladar los empleados a este grupo una vez finalice el contrato de trabajo. Esto tiene importancia en el momento de generar informes, ya que con esta clasificación podemos agrupar los empleados y reportar información de aquellos que están activos, retirados o todos. Los maestros de cargo, dependencia y turno se crean como se creó los grupos de nómina, donde el sistema pide el código de cada uno de estos maestros y su nombre o descripción. En el maestro de cargo se ingresan los diferentes cargos que existen en la compañía, como son el gerente, el contador, el administrador, entre otros. Y el maestro de turno sirve para clasificar los empleados según el turno de trabajo. Estos pueden ser diurnos, nocturnos o variables. Las dependencias son otras clasificaciones que la empresa hace por áreas más reducidas. El sistema también permite crear los diferentes maestros de centros de costos. Estos maestros se pueden crear de la misma forma como se crean en el módulo de contabilidad en el ingreso de maestros de centros de costo. En este maestro definimos los grupos de autoliquidación a partir de los cuales se desprenden los formatos de autoliquidación al fondo de riesgo profesional, salud y pensión. La creación de estos grupos depende de si la empresa maneja sucursales en diferentes ciudades del país, y si tienen varios porcentajes de ATEP o riesgo profesional. Recuerde que la T es accidente de trabajo y enfermedad profesional. Estos grupos son asignados a cada empleado según la ciudad y el ATEP a que corresponda. Dentro de la casilla de G, autoliquidación, ingrese el código de identificación del grupo de autoliquidación. Ingresemos el código 01. Observemos el maestro de grupos de autoliquidación. Ingrese el nombre o descripción de este grupo de autoliquidación y luego asigne el centro de trabajo. Este centro de trabajo debe ser un grupo de trabajadores que pertenecen a una misma ciudad o sucursal y a un mismo porcentaje de ATEP. En el porcentaje de ATEP se deben ingresar los diferentes porcentajes de riesgo profesional que existan en la empresa, de acuerdo al centro de trabajo. Este porcentaje corresponde al grupo de autoliquidación que se está inicializando. Dicho porcentaje es fijo y lo asigna el fondo al momento en el cual se realiza la afiliación de la empresa. Por las opciones de clasificaciones, empleados y bancos corporaciones, se definen los diferentes bancos y corporaciones que la empresa tiene para consignar a los empleados el salario, proceso que se hace por medio de transferencias electrónicas. En este maestro ingrese el código que identifica el banco o corporación. Luego ingrese la descripción o denominación del banco. Defina la cuenta contable. Y luego ingrese el NIT del banco en caso de que la cuenta requiera NIT. Este maestro es de gran utilidad cuando se paga la nómina a través de corporaciones o de bancos. Se recomienda crear un código para el pago en efectivo, ya que con esa clasificación podemos generar informes para saber el valor de la nómina que fue pagada en cheques o el valor de la nómina que fue pagada en efectivo. Por las opciones de maestros, clasificación de empleados y cajas de compensación, puede crear las diferentes cajas de compensación que manejará dentro de la compañía. Ingrese el código asignado por la empresa para identificar la caja de compensación. Luego, ingrese el nombre de la caja de compensación a la cual corresponde el código definido en el campo anterior. En el campo de cuenta definimos la cuenta contable matriculada en el plan de cuentas, a la cual se incorporará el valor a pagar a la caja de compensación, al SENA o al ICBF. Su utilidad radica en el proceso de integración contable de las provisiones, permitiendo repartir en varias cuentas o en una sola con varios terceros el valor mensual a pagar correspondiente a los aportes parafiscales. Luego, ingrese el NIT de la caja de compensación. El código es el código asignado a esta caja de compensación por el sistema de seguridad social. Y por último identifique si la entidad es una caja de compensación, el SENA o el ICBF. Ingrese por la opción de maestros, clasificación de empleados y sucursales. El maestro de sucursales es utilizado básicamente para el proceso de autoliquidación. Maneja tres formas de presentación. La primera es consolidado, cuando el aportante tiene más de 20 sucursales o cuenta con sucursales en más de 5 ciudades. Y decide presentar una sola autoliquidación de aportes en donde incluye la totalidad de los afiliados en todas las sucursales.
La segunda es por sucursal, cuando el aportante decide presentar la autoliquidación por cada una de las sucursales que posee. Y la tercera es único, cuando el aportante no tiene más de 20 sucursales o no cuenta con sucursales en más de 5 ciudades y decide presentar una sola autoliquidación. Si la empresa decide presentar la autoliquidación en forma consolidada o única, se debe ingresar por esta opción una sola sucursal, y si la empresa presenta la autoliquidación por sucursal, se debe crear en este maestro tantos códigos de sucursales como tenga la empresa. Por esta opción definimos todos los datos generales de la empresa y de cada una de las sucursales que tenga la empresa, ingresando los datos del encabezado del informe de autoliquidación o del medio magnético. Tenga presente que para crear el maestro de empleados se deben de haber creado con anterioridad cada uno de los maestros de clasificación de empleados. Por las opciones de informes, maestros y clasificaciones, el sistema le permite generar los diferentes informes por grupos: maestros de cargo, centros de costos, dependencias, turnos, grupos de autoliquidación, bancos, corporaciones, cajas de compensación y maestros de sucursales. Generemos un informe consultando los diferentes grupos, generando el informe por pantalla y continuando con el proceso. El sistema en la parte inferior nos muestra que este informe se llamará grupos de empleados, pero si deseamos podemos cambiar este nombre. Coloquemos clasificación por grupo de empleados, demos un enter y generemos el informe por pantalla. Observe que el nombre del informe es clasificación por grupo de empleados y el sistema permite ver el código y el nombre de cada uno de los grupos que existen dentro de la empresa. Práctica. Crea un grupo para el pago de nómina quincenal y otro para el pago mensual. Crea un turno con horario de 6 a.m. a 2 p.m. Crea el banco Bancomer con el código 05.